Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, 19 de septiembre del año 2021. Con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hoy tendremos noticias desde Chile, Brasil, Cuba, Argentina, Costa Rica, Bruselas, Bolivia, Puerto Rico, Venezuela y España. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, que nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Entra a recta final carrera política en Chile. 50% de la población rechazan a Bolsonaro en Brasil. Desde México condenan bloqueo contra Cuba. Fricciones internas del Ejecutivo en Argentina. Nada que celebrar, mucho por ganar en Costa Rica. Celebrado festival manifiesta en Bruselas, clases presenciales en general en Bolivia. Con mezquindad atienden desde el Estado asuntos populares en Puerto Rico. Medios alternativos brindan espacios de poder popular en Venezuela. Sindicalismo de clase es la única herramienta de la clase trabajadora por sus derechos y las marchas indígenas en Bolivia, la supuesta oposición al MAS. Aquí el despliegue de principales hechos noticiosos desde Chile. Carrera presidencial entra en tierra derecha. Posiciones son controversiales. Partidos en contra y a favor, lo que ha generado incluso volatilidad económica. Dirigente político se hace la víctima, seguramente para evadir responsabilidades y otras noticias que son de interés, que nos amplía nuestro corresponsal desde Chile, Enrique Sáenz. Lo escuchamos, Enrique. Radio Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa Clarín de Colombia. La carrera presidencial entra a tierra derecha. En medio de las encuestas falsas, ya se prepara el primer debate entre los candidatos presidenciales. El nerviosismo cunde en todos los comandos en medio del silencio de los candidatos ante la realidad social de Chile. Ninguno quiere decir qué hará a este respecto. Por otro lado, el debate se instala en cuanto a un nuevo retiro de los fondos de pensiones, unos partidos a favor y otros en contra, todo mientras los economistas amenazan con una alza de la inflación en el caso que se realice el retiro, mientras otros señalan que esta amenaza solo sería nada más que una campaña del terror para proteger los intereses del gran empresariado. Rodrigo Svade, el convencional que estafó y mintió diciendo que padecía de cáncer, mentira que mantuvo desde el año 2012, ahora declara que lo que padece realmente es sífilis, una enfermedad tratable y gratuita en el sistema de salud chileno. La teleserie de este estafador vestido de dirigente social continuará. Con todo, la Asamblea, o mejor dicho, la Convención Constitucional, se debate entre mantener el quórum mayoritario de 2/3 para aprobar las normas y reglamentos o simplemente aprobarla por mayoría simple. Hasta ahora no hay acuerdo. Con todo, el pueblo continúa con su vida y sobrevivencia, mientras los dueños del Olimpo se despedazan, creyendo que interpretan a la mayoría y a los trabajadores. Desde Chile para Radio Clarín de Colombia, les habló Enrique Sáenz. Qué cosas tan curiosas, hombre, entre los mismos dándose a los mismos, en lugar de buscar al enemigo de clase y darle. Claro, pero es una sancochera entre los mismos por aquello de liderazgos y celos de dirección. Gracias, Enrique. Uno de dos brasileños, o sea, el 50 miti dirían por acá, rechazan a Jair Bolsonaro en Brasil. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. Hola audiencia, noticias desde Brasil. Mirá, salió una encuesta del segundo, tercer mayor grupo de comunicación de Brasil, Folha de São Paulo,
un grupo de oligarcas, los grandes medios que son oposición a Bolsonaro, aunque fueron artífices del golpe parlamentario, el golpe paraguayo de 2016 en Brasil. La encuesta salió bastante dura, aún más dura en contra el presidente de la ultraderecha, Jair Bolsonaro. Su burbuja no baja tanto. El año anterior, 2020, se mantenía ahí en el 30%, porque en el auxilio emergencial, que su base votó contra en el Congreso, hay que decírselo, estaba gordo, estaba cerca de mitad del sueldo básico, del sueldo mínimo, del salario mínimo de Brasil. Ahora está mucho más flaquito y demoró para entrar. Bueno, el 53% de la población brasileña rechaza el gobierno Bolsonaro. Aún él tiene el 24% de apoyo y el otro cuarto no sabe informar o dijo regular, o anda a saber qué piensa. 1 a cada 4 brasileños y brasileñas aún apoya a la extrema derecha. Van a caer, pero no va a ser fácil. Hay que decírselo, no va a ser fácil. Desde el sur de Brasil para Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Oiga, está reñido eso allí en Brasil, prácticamente por mitad. A esto agreguémosle el intento conato, dirían también los bomberos paisanos por acá. Un conato de golpe de Estado, que lo que no contaba don Bolsonaro, solamente pensando que lo apoyaba el imperio norteamericano y con eso tenía para todo, es que las altas cortes también en Brasil se pellizcaron, se cachetearon y le impidieron su intentona golpista. Gracias, Bruno Lima Rocha. Veamos ahora hechos noticiosos desde una óptica política, económica, desde Cuba. En celebración de la independencia de México, el presidente López Obrador condenó por fin el bloqueo económico contra Cuba. Por otra parte, como informamos a través de Radio Clarín de Colombia, en la reunión de cancilleres de la CELAC en México, resalta la urgencia de alcanzar el acceso universal, equitativo y oportuno de las vacunas contra COVID y reconocer su uso como un bien público global. Por lo tanto, ahora el desafío de México es bastante grande por ser el presidente pro tempore de la CELAC, y en la sexta cumbre se evaluará tal gestión incluso a nivel de seguridad del continente. Esta y otras principales noticias que nos amplía nuestro corresponsal desde Cuba, desde Escuchapitón. Buen día, audiencia. Asistió el presidente Díaz-Canel, invitado de honor por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la conmemoración de los 211 años del Grito de Dolores y de la independencia de México. Y en esa celebración cívico-militar, el presidente de México condenó el bloqueo que por 62 años mantiene Estados Unidos en Cuba y que el heroico pueblo cubano, por su resistencia y defensa de su soberanía, merece ser declarada Patrimonio de la Humanidad. México hoy es bandera de soberanía e independencia, honrando al Grito de Dolores y al sacerdote Miguel Hidalgo. Así, México hoy se convierte en un actor relevante al ocupar la presidencia pro tempore de la CELAC, y que tiene como desafío articular la cooperación mancomunada entre los Estados miembros de organismos en un momento muy complejo por las limitaciones de la COVID-19. La sexta cumbre se evaluará la respuesta ante la pandemia y la COVID y la creación de un fondo para la atención a desastres derivados del cambio climático, pero uno de los tópicos de más exaltación es el anuncio del canciller Ebrard sobre la presentación de la reforma o la sustitución de la Organización de Estados Americanos, que bajo la presidencia de Luis Almagro ha sido sumamente criticada por no responder a sus objetivos de afianzar la paz y la seguridad del continente y sí cumplir al pie de la letra lo que dicta Washington como el golpe de Estado en Bolivia. Este es el gran desafío que tiene hoy México y que comienza hoy en esa ciudad. Sea cual sea el destino de la iniciativa durante el encuentro de la CELAC, esta será una cumbre prometedora porque varios países abogarán por la eliminación de la organización tan lacaya de Estados Unidos como muestra clara de la unidad de la región y de la lucha contra la injerencia. Para Radio Clarín, desde La Habana, Cuba, Tony López. Oiga, y es que este encuentro de la CELAC, a través de los cancilleres de los países que la conforman,
de verdad que estuvo llena de sorpresas. Mientras el Joe Biden esperaba ser invitado a este gran encuentro internacional, o que él caería allí como acostumbra a hacerla, con su injerencismo, su intromisión de larga nariz donde no le compete. México, a través de López Obrador, invitaron sí potencias, pero no de Estados Unidos. Potencia como la de China, entre otras. Y otra cosa de sorpresas es que más de uno de los latinoamericanos que se encontraban allí todavía haciéndole coqueteo al imperio norteamericano pensaban que ante la ausencia de Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, iban a poder, entre comillas, comerse al gobierno soberano y legítimo de Venezuela, pero allí fue aterrizándoles y les cayó con su discurso y les mostró toda la realidad, desmintiendo todo lo que desde el imperio se había dicho. Esto fue muy interesante. Gracias, Tony López. Con la significativa pérdida de votos para el Frente en Argentina pasado domingo, muestra la guerra interna política e interna en el Ejecutivo, tal como un colega Clarín de Colombia lo publicó recientemente. Dice, sinceramente, como siempre, cierra comillas, Cristina Fernández de Kirchner. Hombre, pero no lo contemos, dejémonos que nos lo cuente Alberto Más. Adelante, Alberto. Buenos días, audiencia. Las elecciones primarias del pasado domingo, con la significativa pérdida de votos del Frente de Todos en el gobierno, mostrando a sus votantes una demostrativa apatía, ha puesto sobre el tapete la gran interna política en el interior del Ejecutivo, mientras que la derecha mantenía sus votos o bajó mínimamente, y se dio la paradoja del nacimiento de una fuerza fascista al estilo Vox de España, de ultraderecha, y de la mejor elección de las fuerzas trotskistas desde que participan electoralmente. La baja de votos para el Frente en esta gran encuesta nacional, que son las elecciones primarias para determinar los candidatos, hizo explotar las tendencias que convivían en su interior, aquellos que intentaban no pelearse con el poder económico y llegar a un acuerdo inmediato con el Fondo Monetario Internacional por la deuda generada durante el gobierno macrista, y quienes reclaman, como en el caso de Cristina Fernández, la expresidenta, de cambiar el rumbo económico, dejar de aplicar un ajuste fiscal y efectuar una gran redistribución de los ingresos, apuntalando los sectores más necesitados de la sociedad. Esta disputa tomó estado público con el ofrecimiento al presidente de la renuncia de los ministros kirchneristas, algunas operaciones mediáticas en las que acusaron al vocero del Ejecutivo, y un gran debate sobre cuál deberá ser el futuro de Argentina a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Intervienen en estas discusiones también los movimientos sociales y hasta la Iglesia Católica, con la opinión de dos de los obispos más cercanos al Papa Francisco, que entre otras cosas dijeron que estamos discutiendo poder, no estamos discutiendo proyectos de nación, no discutimos a dónde vamos. Y agregaron también que la agenda social que debería haber caracterizado este gobierno quedó desdibujada. Indudablemente, la sociedad argentina interpeló a las fuerzas políticas en el gobierno, planteando que hay que romper el posibilismo y hacer una política de cambios. El final está abierto. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia, les habló Alberto Más. Oiga, y es que esto está como para balcón, VIP o no sé cómo se le denomine, porque precisamente, afortunadamente, la alianza Cristina y Fernández, mejor dicho, ha permitido que si en el domingo anterior, elecciones primarias, se ha perdido, inclusive quedándose apenas con un 30% del voto, para las próximas, en noviembre, esto se tiene que catapultar a favor del Frente de la Coalición Fernández. Y por eso Cristina Fernández le ha metido el acelerador, el pedal, donde ella ya con su experiencia de su esposo Kirchner y ella en una presidencia y también como senadora y ahora en la vicepresidencia, sabe cómo enrumbar el nuevo rumbo de Argentina. Por eso ya vemos al presidente de la Argentina, ante la renuncia masiva de sus ministros, colocando las fichas claves que Cristina Fernández ha insinuado, si no es que quiere que dentro de poco el presidentico también sea historia del pasado.
Gracias, Alberto. Ampliamos ahora hechos noticiosos desde Costa Rica. En el bicentenario de la vergüenza en ese país, nada que celebrar, mucho por lo que luchar, focos de corrupción que ya pasa desapercibido, deuda pública que pagará el mismo pueblo con gravámenes. El pueblo de Costa Rica continúa luchando para tener una vida digna y soberanía nacional, porque los derechos se conquistan, no se mendigan. Es así como nos lo hace conocer nuestro corresponsal desde Costa Rica, Carlos Manuel Vega. Lo escuchamos, Carlos. Buenos días, estimable audiencia de Radio Clarín de Colombia. Costa Rica, el bicentenario de la vergüenza, nada que celebrar, mucho por lo que luchar. En esta fecha reflexionamos sobre la herencia de los desgobiernos durante los últimos 50 años, acuerpados por los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, empresarial y mediático. Ha sido el asalto a mansalva y destrucción del Estado Social de Derecho, heredado de las luchas sociales de la década de los años 40. La pregunta actual es, en este mes de la patria y el bicentenario, ¿hay algo que celebrar? La respuesta es, nada que celebrar, mucho de qué avergonzarnos en esta fecha y por lo tanto, mucho por lo que luchar. Hoy el rostro social de nuestra patria está carcomido por la corrupción generalizada. No hay día que no salga un escándalo en que nos enteramos de robos en sumas multimillonarias. Y como si esto fuera poco, y al ser recurrente, ya pasa desapercibido ante los ojos de la ciudadanía. Hoy nos tienen con una deuda eterna de cerca de 40.000 millones de dólares. ¿Y qué resolvió esta clase política empresarial? Como siempre, que lo pague el pueblo con más impuestos, salarios y pensiones congeladas por los próximos 10, 20 o más años, o sea, más pobreza y exclusión social. Este no es un cuadro apocalíptico para Costa Rica, es la realidad con la cual arribamos al bicentenario, una verdad que a muchos incomoda, ya que acostumbraron a una mayoría de la sociedad costarricense a vivir en una verborrea patriotera y pendiente de los partidos de la selección nacional y también de la política cada 4 años. Lo peor de todo este cuadro, y como cereza en el pastel, es que mientras en muchos pueblos de América Latina se lucha en las calles por una vida digna y contra un modelo neoliberal que arrasa con todas las conquistas sociales que heredamos de nuestros antepasados y que en el caso de Costa Rica costaron sangre, fusilamiento, destierro, represiones, lamentablemente el movimiento social sindical está adormecido y fraccionado a extremos que ante la feroz embestida de los destructores del Estado Social de Derecho no ha generado hasta la fecha acciones unitarias que manden una señal al resto de la sociedad de unirse a defender sus derechos, situación que le ha facilitado a los filibusteros de cuello blanco barrer con las garantías sociales convertidas para este bicentenario de la vergüenza en un simple esqueleto. Desde Costa Rica para Radio Clarín de Colombia, ingeniero Carlos Vega, luchador social. Nada que celebrar, mucho por lo que luchar. Hombre, y convaleciente del COVID, Carlos Manuel Vega es de verdad que es un guerrero. Hombre, acaba de atender no solamente a su señora esposa, sino también autoatenderse él por la enfermedad que lo arrumó unos meses. Por eso fue la ausencia ante el noticiero. Hoy salió como por entre un cañón. Muy bien, Carlos Manuel, porque es que así se le canta la tabla, no solamente al régimen, sino también a los vasallos ahí, que ya sabe. Gracias, Carlos Manuel. En Bélgica fue celebrado el festival Manifiesta, que organizó el Partido de los Trabajadores. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Hugo René Orejuela. Buen día, audiencia. Este pasado fin de semana, 11 de septiembre, se desarrolló en Ostende, Bélgica, el festival Manifiesta, que es organizado por el Partido de los Trabajadores belgas. En el marco de este festival no faltó la solidaridad por Cuba y uno de los invitados de lujo a este festival fue el héroe de la Revolución Cubana, Fernando González Llor, presidente del Instituto Casa de la Amistad con los Pueblos en Cuba y además diputado a la Asamblea del Poder Popular en Cuba. Esto fue lo que Fernando González dijo sobre el supuesto levantamiento popular que hubo en el pasado 11 de julio. Bueno, mi nombre es Fernando González Llor, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Yo quiero poner un poquito en contexto, ¿no?, la situación del 11 de julio. Primero, desde el triunfo mismo de la Revolución Cubana en el año 1959, la política del gobierno de los Estados Unidos ha estado dirigida a causar en Cuba una situación que lleve
a una parte considerable de la población a culpar al gobierno de Cuba de las carencias que padecemos, de la situación económica compleja. Esa es la esencia del bloqueo económico, comercial y financiero que sufre nuestro país. No observamos en Cuba lo que observamos cotidianamente en los noticiarios, de los carros echando agua con presión a los manifestantes. No existe eso en Cuba. Y lo vemos todos los días en los medios de comunicación y sin embargo nos llama la atención. No se crea con eso la campaña que se crea contra Cuba. No observamos en Cuba los manifestantes que han perdido la visión de sus ojos porque les han disparado conscientemente contra sus ojos con balines de goma. Lo sucedido el 11 de julio, ¿qué significa en la historia de la Revolución Cubana? La historia de la Revolución Cubana es una historia larga de lucha, de resistencia. No hay antes ni después del 11 de julio, aunque del 11 de julio saquemos lecciones que nos interesan para el trabajo que tenemos que hacer y algunas cosas que tenemos que cambiar y que mejorar y ser más efectivos. Pero no existe un antes del 11 de julio y un después del 11 de julio. Desde Bruselas, Bélgica, para Radio Clarín de Colombia, les habló Hugo René Orejuela. Qué bueno, Hugo René, que se esté moviendo por toda esa Europa y más allá. Cada domingo nos trae una nueva noticia. Ahora 8 días era la del otro festival. Y en esta otro festival, orientado más por el lado de la cultura, también que une ciudades y une pensamientos y une luchas en los procesos emancipadores. Gracias, Hugo René Orejuela. Veamos hechos noticiosos ahora desde Bolivia, porque Bolivia retornó a las clases presenciales sin ningún problema. Por otra parte, han ejecutado estrategias de vacunación puerta a puerta. La ONU bajó cobertura durante el gobierno de facto de Yanín Añez. Estados Unidos con su alto consumo de drogas y otras noticias principales que nos amplían nuestro corresponsal desde Bolivia, Edgar Freddy Vázquez Palenque. Lo escuchamos, Edgar. Buen día, estimada audiencia. En Bolivia, la educación recuperó las clases presenciales en las escuelas sin problema alguno, y el gobierno lleva a 1.000 trabajadores en salud para vacunar puerta por puerta en la ciudad de El Alto, donde los estudiantes asisten mayormente a clases presenciales. El presidente de Estados Unidos informó que Bolivia se aplazó en la lucha contra el narcotráfico. En cambio, la Organización de las Naciones Unidas pondera esta lucha, señalando que el año 2020 bajó su cobertura durante el gobierno de facto, que el gobierno de Estados Unidos promovió y apoyó. Sabemos que Estados Unidos es el país mayor consumidor de drogas. No en vano ocupa militarmente Colombia, que provee lo que necesita Estados Unidos, así como también instaló parecida provisión con la ocupación militar de Afganistán. El gobierno de Estados Unidos rompe hasta sus propios esquemas de lucha contra el narcotráfico y el propio Biden tiene a uno de sus hijos muy satisfecho con la drogadicción. Entonces, ¿qué significa aplazar a un país u otro en cuestión de narcotráfico? Si les gusta, así como les gusta la ilegalidad instalada para operar con el control, la manipulación y la dependencia de los países que ocupan o invaden. Así es el imperio patriarcal capitalista, inmoral y dominante, que solo corre por más y más riqueza. Mientras los pueblos luchan por su libertad en un mundo nuevo y diferente. Así vamos con el pueblo colombiano. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Superada precisamente la situación allí en Bolivia, donde precisamente unos indígenas que ahorita salieron dizque en oposición, como la alternativa del pueblo boliviano. Pero claro, ya se sabe cuál es esa oposición, tipo Juanito Alimaña en la querida hermana Venezuela. Por lo menos el gobierno de Bolivia, el MAS, logró consensuar muy serios acuerdos con el pueblo, directamente con el pueblo y gobierno, para sostener, para acabar esta escalada saboteadora y de entreguismo al régimen imperial norteamericano. Y ahora pues más fácil, en unidad democrática, enfrenta los efectos del COVID. Gracias, Edgar.
Si algo caracteriza al estado de la colonia de Puerto Rico, oiga, y cómo me da tristeza decir colonia, porque debiera ser el país independiente y soberano, y no simplemente un departamento, es la dejadez con que atienden los asuntos del pueblo desde el gobierno. Bueno, desgobierno. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal, Berta Yubert Sechi. Buenos días, audiencia. Si algo caracteriza al estado fallido de esta colonia, es la dejadez con que el gobierno achichincle local atiende los asuntos que atañen al pueblo, desde la rama ejecutiva hasta la judicial y la legislatura. Claro que es el imperio, en este caso el Congreso estadounidense, quien realmente manda aquí. Pero es totalmente vergonzoso que no haya una voz entre los partidos que se han alternado el gobierno local que enfrente la crueldad con que se imponen las políticas desde Estados Unidos. Este mes, cuando se cumplen 4 años del desastre del huracán María, la reconstrucción parecería que está a un mes del evento. Por ejemplo, solo se ha completado la reparación de 1.200 casas de un total de 20 familias cuyos hogares cualificaban para reconstrucción. Y ni qué decir de toda la infraestructura desde puentes hasta escuelas. Culpas compartidas entre el gobierno federal y el local esconden el robo de recursos millonarios, sobre todo por agentes extranjeros que participan primero en el gobierno para luego beneficiarse de jugosos contratos que ellos mismos ingeniaron. Mientras es el pueblo pobre quien sigue sufriendo las consecuencias de esta mafia gubernamental y corporativa. Por eso decimos que solo la verdadera independencia con un sistema socialista hará de Puerto Rico el país que todas y todos merecemos. Para Radio Clarín en Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Qué tristeza, ¿verdad? Para con el pueblo borinque, para con el pueblo boricua que sigue dando la lucha, pero que no va a claudicar. Lo más probable es que más temprano que tarde estarán visualizando precisamente la emancipación de su pueblo. Gracias, Berta Yubert Sechi. Por otra parte, ampliamos hechos informativos desde Venezuela, porque medios alternativos y libres de ese país continúan su lucha en el compromiso y resistencia por brindar espacios de poder popular. Más de 50 medios de comunicación engranan sus esfuerzos para exponer iniciativas de voces libertarias. Continúan resistiendo contra el ataque a su economía de otros países injerencistas. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Venezuela, Marcos Rotundo. Lo escuchamos, Marcos. Buen día, audiencia. Los medios comunitarios libres y alternativos de Venezuela continúan su lucha, compromiso y resistencia por brindar espacio de expresión del poder popular. El pueblo de Venezuela continúa la lucha, resistencia contra el ataque del imperialismo norteamericano con el bloqueo a su economía y de igual manera contra los sectores reformistas de derecha que están infiltrados en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Parte de esta lucha la están dando los medios comunitarios libres y alternativos de Venezuela, quienes son un canal para la expresión popular, quienes buscan hacer realidad la ley de comunicación del poder popular y comunal y fortalecer los consejos estadales y nacionales de comunicación popular. Con esta premisa nació esta semana el circuito radial alternativo de la región central de Venezuela, donde más de 50 emisoras de radio de los estados centrales se conectarán en una sola voz. La señal matriz será la emisora Voces Libertarias 97.3 FM en Caracas, donde se realizará un programa todos los días jueves a las 15 horas de la tarde de Venezuela, y si desea escucharlos de otra parte de Venezuela y el mundo, ubícalos en internet en seno.fm/radio-voces-libertarias. Otra iniciativa que viene impulsando el movimiento obrero, social y popular de Venezuela, América Latina y Europa es una red de solidaridad entre los pueblos, y de esta iniciativa se desarrolla el componente comunicacional, que consiste en la creación de una página web y todas las redes sociales para dar a conocer la realidad social que viven los pueblos y las acciones que los movimientos sociales desarrollan para resistir y luchar por condiciones de vida y trabajo digna. Desde Venezuela, para Radio Clarín de Colombia, les habló Marco Rondón. Esta es la clara demostración de que los medios alternativos de verdad soberanos e independientes sí es o somos un poder. Allí en Venezuela precisamente lo están demostrando. Medios de comunicación alternativos críticos y autocríticos, que le cantan la tabla no importa a quien toque. No es que porque son revolucionarios le callan a Nicolás Maduro o al Estado, las políticas de Estado, no.
Ellos también las dicen, pero las dicen de manera crítica y formativa, proactiva, y para más es que se ponen al servicio de los intereses del pueblo, enseñándole a nuestro querido pueblo cómo es potenciar los verdaderos espacios de poder popular. Son medios informativos y a la vez formativos. Gracias, Marco Rotundo. El sindicalismo de clase es la única herramienta que tiene la clase trabajadora para hacer valer sus derechos. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, André Aveledo. Buen día, audiencia. Desde muy jovencito, desde los 16 años, soy sindicalista. Y entiendo lo que es sentir el orgullo sindical. El sindicalismo de clase es la única herramienta que tiene la clase trabajadora para hacer valer sus derechos y defender sus intereses. La caverna mediática y los tertulianos en televisión trabajan sin descanso en el desprestigio de los sindicatos y de los sindicalistas. Bien es cierto que en el sindicalismo amarillo, practicado por los que entienden el sindicalismo como un medio de vida, o ven el sindicato como una gestora, cuando no aún peor, como lo usan como una herramienta en manos de la patronal, hacen buena parte del trabajo sucio. Pero el sindicato tiene que ser una organización con ideología, claramente de izquierdas, y sus delegados trabajadores con conciencia de clase, dispuestos a enfrentarse a los abusos y a las injusticias, con la seguridad de tener detrás a una organización dispuesta a defender a la clase a quien representa. El sindicato no es un ente abstracto, es una organización formada por trabajadores y trabajadoras, afiliados y organizados para tener más fuerza a la hora de defenderse y avanzar hacia una sociedad más justa. Las afiliadas y afiliados en el sindicato tienen la obligación moral de participar en los procesos internos y en las luchas de su sindicato. No llega con pagar la cuota. En la tierra hacen falta personas que trabajen más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. Esto nos dijo el comandante Ernesto Che Guevara y yo estoy muy de acuerdo. En la tierra necesitamos sindicatos y sindicalistas de verdad. Sindicalismo con mayúsculas, sindicalismo de clase. Que viva la clase obrera. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló Andrea Velero Fernández. Ampliamos luego de ese panorama en España, ampliamos hechos noticiosos ahora en Bolivia. Marchas indígenas son las nuevas banderas de lucha de la oposición política contra el movimiento al socialismo, conocido como MAS, y que ahora se quieren mostrar como un campo democrático. La oposición se ha caracterizado por su autoritarismo en la que prevalece el capitalismo. Así nos lo informa nuestro corresponsal desde Bolivia, Gabriel Villalba. Lo escuchamos, Gabriel. Buen día, querida audiencia. Les habla Gabriel Villalba desde Bolivia. La 11ª marcha indígena sin pliego petitorio articulada por la gobernación de Luis Fernando Camacho, la amplia magnificación mediática del caso Áñez y la distorsión de los derechos humanos desde la defensa de los grupos armados irregulares que sembraron el terror el 2019 son algunas de las nuevas banderas de lucha, entre comillas, mediante las cuales la oposición política al movimiento al socialismo intenta rearticularse desde un aparente campo democrático. Otras señales políticas, como el caso Barrientos, de público conocimiento, evidencian que la fuerza opositora más importante del país, autoproclamada democrática y ciudadana, no deja de ser autoritaria al interior de su engranaje. El resultado, la señora Barrientos dejó de ser la jefa de bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado. Importa más el lucro, la ganancia, la empresa de Hot Burger en Santa Cruz que la vida misma de un trabajador que perdió 2 dedos, mismos que fueron encontrados en una hamburguesa, caso ampliamente mediatizado en Santa Cruz de la Sierra, y pues así se va desarrollando el panorama informativo y político en nuestro país. Luis Fernando Camacho, el gobernador precisamente de Santa Cruz, expresando su apoyo rotundo al empresario en lugar de expresar el apoyo a la familia y al trabajador afectado que habría perdido estos 2 dedos. Para Radio Clarín de Colombia les habló Gabriel Villalba. Y que no deje de sonar Radio Clarín de Colombia, adquiriendo desde ya el espacio para su programación. También haciendo sus anuncios durante el noticiero o haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-903-407.
28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia, que tiene el NIT 900.441.830-3. Y desde el exterior, giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez con cédula 1026-256-842 o de J. Manuel Arango C con cédula número 17-667-143. Contáctenos, no lo dude, no lo piense dos veces, contáctenos ya en el WhatsApp, más 57 311 261 3094, también más 57 311 44 89 348. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.